A muchos les ha sorprendido que sea Paulo Pezzolano el míster que parece tener todas las papeletas para ser nuevo técnico del Real Valladolid en la Liga Española. Casi un desconocido en Europa, pero con mucho prestigio después de lo que ha conseguido con Cruzeiro. Vamos a intentar analizar y entender mejor qué es lo que puede aportar Paulo Pezzolano . Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que casi la actualidad me obliga a hacer. Tenía programado otro vídeo para esta tarde, al final lo he dejado para mañana, precisamente porque parece que se están acelerando los movimientos para que Paulo Pezzolano, uruguayo, 39 años, pase a ser el nuevo entrenador del Real Valladolid, pase a ser entrenador del Pucela después de esa destitución sorpresiva de Pacheta, de José Rojo Pacheta, el que hasta ahora ha sido entrenador del Real Valladolid, entrenador en el José Zorrilla. Hay que decir que bueno, es imprescindible anotar que es verdad que con Pacheta las cosas habían ido en los últimos meses de mal en peor. Desde Navidad prácticamente se ha ido empeorando y esto yo creo que es algo que estaba lastrando un poco al equipo en su lucha por permanecer en primera división. Es cierto que había un margen, es cierto que quedaba tiempo, es cierto que no todo era negativo, pero se estaba metiendo el Valladolid en una dinámica en la que se puede llegar a entender que se pueda apostar por otra solución, por un entrenador que pudiera revertir un poco las cosas, que la plantilla entrara un poquito más en situación, porque sinceramente sí que se ha notado un bajón anímico, un bajón en sensaciones, en lo emocional no se veía el Real Valladolid que se tenía que ver en la situación actual del Pucela, y yo creo que dentro de lo lógico estaba el poder prescindir de los servicios de Pacheta, que parecían no estar consiguiendo convencer a los jugadores de la importancia de la situación, de lo que quería en el campo, y que, bueno, como digo, ¿no?, en las últimas semanas no se estaba viendo el buen trabajo que había hecho Pacheta en otros momentos, empezando obviamente por el trabajo que se hizo en segunda división para poder ascender de nuevo a primera. Creo que dentro de lo que es esta situación, que no es fácil para el aficionado medio, yo creo que Pacheta en general ha hecho un muy buen trabajo, es un entrenador que yo creo que se ha ganado el cariño de la gente. Independientemente de eso, la decisión está tomada, Pacheta ya no es entrenador del Real Valladolid, hay que buscar un sustituto, y fuera de lo que más o menos se podía prever que se podía traer para una situación como la del Real Valladolid, se va a apostar por un perfil un tanto extraño, un tanto desconocido además para el gran público europeo. Es verdad que muchos lo conoceréis, se ha estado hablando de él muchísimo en las últimas horas. Por supuesto, quienes tengan en seguimiento la liga brasileña, puede que conozcáis a Bruno Pezzolano. Por supuesto, si seguís la liga brasileña o si seguís la liga uruguaya o la mexicana, puede sonaros Pezzolano, pero sé que muchos de vosotros no lo hacéis, sé que muchos de vosotros no tenéis ni el tiempo ni las ganas de ver este tipo de ligas, así que ya estoy yo para echaros un cable, para explicaros un poquito quién es Paulo Pezzolano, quién es este entrenador que parece que con este nombre tan italiano va a llegar a ser entrenador del Real Valladolid. Esto de nombre italiano tiene su sino, y es que tiene antecedentes italianos, de hecho tiene doble nacionalidad italiana-uruguaya, así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Paulo Pezzolano, de lo que es este entrenador que va a pasar a ser el nuevo entrenador del Pucela. Ya lo decía por aquí Nacho Bailador, mi gran amigo Nacho Bailador, en el diario AS, Pezzolano el favorito para suplir a Pacheta. El entrenador uruguayo dimitió hace 15 días en el otro club de Ronaldo, en Brasil, con el que consiguió el ascenso a la Serie A. Eso es uno de los primeros pasos que hay que dar para entender un poquito esta noticia. Paulo Pezzolano es un desconocido quizá para el gran público aquí en Europa, no lo es para el público brasileño. Para empezar, Cruzeiro es uno de los grandes equipos históricos de Brasil,
uno de los países más importantes en cuanto al fútbol, uno de los países que más entronizado tiene al deporte rey, y que por supuesto Cruzeiro es uno de los grandes nombres de equipos que, bueno, habían caído al pozo de la Serie B, a esa segunda división que sabemos que muchas veces los gigantes terminan cayendo. Vasco da Gama ha pasado por eso, Botafogo ha pasado por eso, y realmente, bueno, Pezzolano lo que ha conseguido sobre todo es resurgir con Cruzeiro en Serie B, resurgir y conseguir que volvieran a la primera categoría, a esa Serie A brasileña, y hacerlo además con muy buen fútbol, hacerlo con un fútbol que ha llamado mucho la atención, primero porque no es común que en la Serie B los equipos grandes se sientan cómodos, no es común que consigan hacer buenas temporadas y subir con cierta suficiencia. Pezzolano lo ha conseguido convencer con su juego, ha conseguido enamorar incluso gente que hablaba, en muchos casos, en prensa brasileña, del desempeño de este equipo de Serie B. En todos los países, en casi todos los países, la realidad es que la primera división, la élite absoluta, se come las noticias de todos los demás. Todos hemos visto en algunas ocasiones que un equipo en segunda división ha podido llamar la atención en tramos, ¿no? Esto le ha pasado un poco al Cruzeiro de Pezzolano, realmente ha llamado bastante la atención, ha cautivado a no pocas personas con su juego, con su fútbol, con su propuesta, un fútbol moderno, un fútbol muy adaptado a las circunstancias, un fútbol bonito de ver, y un fútbol que ha conseguido unos resultados que yo creo que son los que le han abierto la puerta, primero al cariño por parte de Ronaldo Nazario. Ya sabemos que Ronaldo tiene en propiedad tanto el Real Valladolid como el Cruzeiro. Hay que decir que, a pesar de que estoy seguro de que Ronaldo le tiene un cariño inmenso al Real Valladolid, su equipo favorito, su equipo desde niño, fue Cruzeiro, el equipo donde él surgió, el equipo donde él nació al fútbol también, y por lo tanto, bueno, se tiene que entender que le toca la fibra, ¿no?, que su equipo vuelva a estar en primera división y que lo haga de la mano de Pezzolano. Yo creo que eso les ha afianzado en una relación que probablemente también ha tenido muchísimo que ver a la hora de traerlo a Valladolid. Creo que eso es uno de los primeros factores que hay que tener en cuenta. De hecho, la cadena SER se hacía eco también de esta información, esa opción para sustituir a Pacheta, entrenador de Cruzeiro. Aquí lo anota Rojí. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en este fichaje. Una de ellas es precisamente esa suspicacia de que el 20 de marzo Pezzolano deja de ser entrenador del Cruzeiro y ahora, ya en 3 de abril, se conoce la destitución de Pacheta por parte del Pucela, y obviamente se abre la puerta a que Pezzolano pueda ser entrenador del Real Valladolid, del equipo castellano. Es interesante esto, y creo que es algo que hay que tener en cuenta y que hay que decir. Por lo tanto, cada cual luego que haga sus cábalas, que piense lo que quiera. Sí me da la sensación de que ha habido una unión entre conceptos. El propio Fran Sánchez estuvo en Brasil, si no me equivoco. Se comentaba por Twitter que hay varias cuestiones que chocan por lo coincidente, ¿no?, de las versiones, de que se empezaba a desconfiar del trabajo de Pacheta, que parecía que el propio Pezzolano tenía muy claro que tenía que dejar el club porque podía venir una nueva aventura. De hecho, la destitución no. Él mismo renunció a su puesto y alegó motivos personales. Son ciertas cuestiones que sí que alimentan un escenario en el que podemos conspirar y en el que podemos hablar todo lo que queramos. Obviamente no creo que esto se vaya a saber cuándo han empezado a pensar en esta posibilidad, cuándo ha pensado Ronaldo que esto era un buen momento para dar el paso, para confiar en Pezzolano, y cuánto de información o de decisión pues ha residido en el propio Fran Sánchez, que me parece también bastante importante y a tener en cuenta, que al final es el director deportivo y quien tiene que configurar una plantilla y establecer si una pieza u otra son mejores para el devenir del equipo y para los objetivos del Real Valladolid, que obviamente hoy por hoy son permanecer en primera división. Vamos a conocer un poquito más a Paulo Pezzolano. Me parece que esto es lo primordial, porque yo creo que, como digo, ¿no?, muchos no lo conocéis. Es un exjugador uruguayo de 39 años, ya he dicho, de ascendencia italiana. Ha pasado por grandísimos equipos: Peñarol en Uruguay, Atlético Paranaense en Brasil, Liverpool de Montevideo, un equipo formidable también dentro de Uruguay, un equipo en el que
por cierto, también entrenó. El Real Club Deportivo Mallorca, esto es algo que muchos no conoceréis tampoco, y el Necaxa mexicano, que también ha pasado por el fútbol mexicano como jugador y también como entrenador. Os he puesto por aquí también que obviamente él pasó por España muy poquito tiempo, estuvo cedido precisamente de Liverpool de Montevideo, 17 partidos, me parece que son como 12 partidos de Liga y 5 de Copa, 531 minutos, 4 titularidades, 3 asistencias, muy poquito, era un mediocentro ofensivo que sobre todo en España jugó en banda, y eso yo creo que también marca un poquito el tipo de entrenador que es. Él empieza su carrera en el club en el que termina su carrera como jugador, empieza su carrera como entrenador en el Club Atlético Torque. Hoy por hoy es el Montevideo City Torque, que es uno de los equipos del City Football Group, el mismo dueño, el mismo parapeto que tiene al Manchester City, por poner una curiosidad. Después pasó al Liverpool de Montevideo, equipo donde fue jugador, equipo donde volvió a demostrar que tenía grandes dotes para ser entrenador. Al Torque, de hecho, lo asciende de división. Llega al fútbol mexicano de la mano de Pachuca y de repente ya llega Cruzeiro a su vida, llega el reto de devolver al gigante brasileño a la Serie A. Es ahí donde tiene de verdad un crecimiento exponencial, donde de verdad Paulo Pezzolano crece y empieza a ser un entrenador del que se comentan grandes cosas. Pasa ya a un panorama más internacional, porque es verdad que en el fútbol uruguayo ya empezó a verse su propuesta, una propuesta realmente atractiva, pero es en el fútbol brasileño donde realmente creo que tiene mayor éxito, mejores números, 76 partidos, 38 victorias, 21 empates y 17 derrotas en su trayectoria dentro de Cruzeiro. Y bueno, por hablar también de ese año memorable dentro de lo que fue su recorrido dentro del Cruzeiro de Ronaldo, esa temporada en la que consiguió el ascenso a Serie A, 38 partidos jugados en la competición, 23 victorias, 9 empates, 6 derrotas. Creo que esto habla muy bien de Paulo Pezzolano, esto habla muy bien de sus éxitos y de lo que le ha hecho aparecer dentro de la historia o probablemente de lo que se está hablando de él dentro del fútbol brasileño, de lo que es su éxito y de lo que son, por así decirlo, es su currículum para poder dar el salto a Europa. Pero vamos a hablar de su juego. Vamos a hablar tácticamente de lo que es Paulo Pezzolano, de lo que él pretende, de cuáles son sus líneas básicas, porque me parece que es lo fundamental para que vosotros también conozcáis un poquito lo que puede pretender también en el Real Valladolid. Yo no creo que él vaya a renunciar a sus líneas básicas o a lo que le ha hecho triunfar, a pesar de que el salto al fútbol europeo probablemente sea grande, ¿no? Y sea un cambio importante. Por lo tanto, vamos a intentar entender un poquito qué es Paulo Pezzolano como entrenador, qué es lo que pretende tácticamente. Él se ha movido sobre todo en dibujos tácticos muy móviles, que varían de manera bastante sencilla entre unos y otros. No es un entrenador que tenga demasiados tabús a la hora de intentar jugar cómodo, a la hora de intentar jugar con un equipo que se asiente en esas líneas básicas de las que vamos a hablar después. Por lo tanto, el dibujo táctico sí que es verdad que es un poco anecdótico, ¿no? Es cierto que él suele jugar con un 3-4-3, también en un 3-4-2-1, dependiendo de la altura de los extremos, de dónde jueguen. También ha probado el 4-2-3-1, también ha probado el 4-3-3 ofensivo, con una figura de media punta y un doble pivote. Y aquí es donde vemos ya algunos de los rasgos más típicos del juego de Pezzolano, de lo que él intenta imprimir a sus jugadores en el campo. Para empezar, puede variar bastante entre 2 y 3 centrales. Esto es algo que se puede ver y que puede ser recurrente. Algo que además tiene un matiz interesante con el Real Valladolid, porque no ha salido muy bien nunca jugar con 3 centrales en Pucela. Veremos si él lo puede intentar, porque ese 3-4-3 bebe un poco de esa necesidad. Pero lo que es realmente una línea fundamental, una pieza que parece no moverse, es la del doble pivote. Vamos a ir viendo un poquito, porque es cierto que
dentro del dibujo táctico se ve, pero no se ve quizá con tanta claridad. Por eso he intentado desgranar algunas de las cosas que me parecen fundamentales a la hora de entender lo que intenta Paulo Pezzolano desde la banda. Para empezar, ese doble pivote para él es importantísimo. Es el que le da estructura muchas veces a su equipo. Muchas veces uno de los dos pivotes tiende a meterse entre centrales, apoyar las circunstancias o las necesidades que tenga en ese momento la defensa, bien para dar salida de balón o bien para intentar jugar ciertamente cómodos, intentar imprimir una especie de base de juego de la que tirar para ir avanzando metros. Tener un delantero referencia, eso es algo clave y creo que este Real Valladolid lo cumple bastante bien. Además es cierto que Pezzolano busca el delantero referencia sin necesidad de llegar con profundidad y meter centros, a pesar de que juega con laterales muy profundos. Esto es algo que además bebe mucho también de la tradición brasileña. Yo creo que es algo bastante lógico y yo creo que bastante extendido que los laterales profundos, ese tipo de lateral ofensivo con mucha llegada a línea de fondo, es propiamente una parte, ¿no?, de la tradición o de las bases de juego dentro del fútbol brasileño. Y los extremos variables, ¿a qué me refiero? Muchas veces no utiliza extremos pegados a la cal, no utiliza extremos que quieran ser profundos. Eso es algo que lo diferencia un poco con Pacheta. Es verdad que con Pacheta guarda un poco esa semejanza con respecto a ser un entrenador que quiere ir arriba, que quiere ser vertical, que quiere llegar al área contraria, tener oportunidades, que sus jugadores tengan cierta libertad ofensiva, pero a la vez no emplea tanto a esos extremos, confía bien en sus laterales. Esto es algo que también puede cambiar bastante con el Real Valladolid, o incluso tener una cierta asimetría, ¿no?, que probablemente dé más vuelo a un lateral que al otro. Esto ya lo hacía Pacheta, pero confiaba un poquito más en los extremos. Veremos qué puede probar Pezzolano en el Valladolid de llegar, porque esos extremos suelen ser muchas veces, ya lo he dicho, ¿no?, ese 3-4-3 muchas veces termina siendo un 3-4-2-1 porque los extremos, los jugadores de ataque que envuelven al delantero referencia, se convierten casi en segundos delanteros o en jugadores que están más en una posición de media punta, ¿no? Entonces sí que es importante este tipo de cuestiones para entender un poquito por dónde va el juego de Pezzolano, y sí que he puesto sus líneas básicas, ¿no?, de juego, de lo que es la mentalidad y de lo que es la filosofía de juego de Paulo Pezzolano, o lo que ha mostrado sobre todo en esa etapa exitosa en Cruzeiro. La verticalidad es básica, él no tiene la necesidad de amasar el balón más de lo necesario. De hecho, es bastante interesante porque la salida en corto de la que hablo también, esa salida en corto es un preámbulo bastante ordenado y bastante serio para luego dar cabida a un vértigo en ataque que muchas veces tiene un desempeño enfocado también en la libertad posicional, en que los jugadores cambien de posición, cambien de rol, cambien de circunstancias para intentar ir a por la yugular del rival. En ese sentido, esos intercambios posicionales, ese movimiento, ese caos ordenado, entre comillas, es bastante del fútbol europeo de los últimos años. De hecho, esa libertad de juego, ese juego más funcional una vez que sales de la presión del contrario, creo que es algo que está triunfando bastante en los últimos años. Lo hace el Real Madrid, sin ir más lejos. Y yo creo que es algo que fundamentalmente no viene del fútbol brasileño, pero que sí que existe una escuela que parece que está empezando a resurgir o a ganar cierto protagonismo, ¿no? Ese fútbol funcional que, sin ir más lejos, Diniz ha puesto en práctica también en Brasil, ¿no? Y bueno, por resumir un poquito, ¿no?, libertad ofensiva, rigor defensivo. El rigor defensivo es algo importantísimo para Pezzolano, esa estructura, ese equilibrio entre ese vértigo ofensivo, esa velocidad, esa capacidad para buscar siempre área contraria, pero también la sensación de tener que estar muy pendientes de no cometer errores o de ir rápido a la defensa, ¿no? Ese doble pivote muchas veces es rocoso, intenta dar cobertura en salida de balón, intenta dar base para la creatividad ofensiva, pero también sostiene mucho a un juego que cuenta mucho con los laterales para subir y que por lo tanto muchas veces tienen que dar apoyo a la defensa. Dicho esto, y por no hacer esto muchísimo más largo, porque obviamente podríamos estar hablando mucho más tiempo de lo que puede ser el Valladolid con Pezzolano, de dónde pueden encajar unas piezas u otras, pero ya eso es mucho hablar de fútbol ficción. No quiero que se convierta en esto, no quiero conspirar con lo que yo haría si fuera Pezzolano, entendiendo
lo que es Pezzolano. Yo creo que hay muchas cosas que difieren poco de lo que era Pacheta, o de lo que pretendía Pacheta. Más allá de eso, creo que sí que hay ciertas diferencias que van a ser fundamentales a la hora de ver si consigue el éxito dentro del Pucela o si no lo consigue. Lo que sí que tengo bastante claro, o espero, es que si se hace una apuesta por Pezzolano, pase lo que pase en estos meses, podrá comandar el año que viene un proyecto deportivo, porque obviamente la confianza que tiene Ronaldo puesta en él, la confianza que va a poner la directiva y la dirección deportiva dentro de este entrenador uruguayo sin apenas experiencia, cero oportunidades en Europa, obviamente tiene que ser grande, y obviamente yo creo que debería ser con un tiempo vista, y sobre todo con la esperanza de que el Real Valladolid se salve y que el año que viene pueda proponerle a Pezzolano un proyecto en primera división, ya configurado con nuevos fichajes, ya configurado con salidas dentro de esta plantilla, que yo creo que también son muy necesarias, y que por supuesto puedan optar a que el Real Valladolid pase unos años tranquilos en primera división, cosa que llevamos bastante tiempo sin verlo. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido de ayuda para entender un poquito más lo que puede ser Paulo Pezzolano como entrenador, no tanto lo que puede ser Paulo Pezzolano en el Real Valladolid, pero sí como entrenador, lo que ha hecho, lo que le ha servido como currículum para llegar a Europa, y sobre todo para convencer a Ronaldo de intentar salvar a un Real Valladolid que ya no tiene a Pacheta como técnico y que tendrá que seguir con esta plantilla y con un nuevo entrenador para salvarse en esta liga que se está poniendo muy complicada, que está necesitando un número de puntos desquiciante para poder salvarse, y que por supuesto tendrá en Paulo Pezzolano un gran héroe si consigue la salvación. Así que nada más, espero que dejéis en comentarios lo que os parece, si os parece arriesgado, si os parece correcto, si lo conocíais, si no lo conocíais, qué os gusta o qué no os gusta de lo que os cuento, de su filosofía de juego. Y nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.